En la vida pasada, Sam me salvó de ahogarme. Después de casarme con él, siempre fue frío y distante conmigo. Me encargué de la casa, cuidé a mi suegra y a mi cuñada, y aún estando embarazada, trabajé en el campo para poder financiar sus estudios. Mi padre murió salvando a Sam de un jabalí salvaje, y mi madre falleció debido al dolor. La actitud de Sam hacia mí mejoró después de eso, y pensé que finalmente había superado las dificultades. Pero en mis últimos años, él pidió el divorcio. Incluso mis hijos me aconsejaron que fuera comprensiva, para permitir que su padre pudiera seguir su verdadero amor. Cuando vi las manos de Sam y Lisa entrelazadas, con sus ojos expresando su amor el uno por el otro, después de todos los golpes que había sufrido, escupí una bocanada de sangre. Cuando abrí los ojos nuevamente, estaba de vuelta antes de caer al agua. Capítulo 1. Mirando el aula a la que había querido regresar innumerables veces en mis sueños, no pude evitar sentir una punzada en mi nariz. En mi vida pasada, era una de las mejores estudiantes de la clase. Ni siquiera Sam podía superarme. Pero después de casarme con él, el día del examen de ingreso a la universidad, me enfermé de algo que me causó una intoxicación alimentaria y perdí el examen. Poco después, a pesar de haber tomado precauciones, me quedé embarazada. Tras las repetidas súplicas de la familia de Sam, no tuve más opción que renunciar al examen. Incluso estando embarazada, trabajaba en los campos para ganar puntos de trabajo, apoyando a Sam y a su hermana menor Elena en sus estudios. Cuando llueve, llueve a cántaros. Poco después, mi padre murió salvando a Sam de un jabalí, y mi madre murió de pena. Mi hermano mayor se distanció, se fue al sur a trabajar y nunca regresó. Al ver que me había quedado huérfana, la familia de Sam se mudó descaradamente a mi casa, y yo me convertí en su buey viejo, que trabajaba incansablemente. Sostuve a Sam hasta que se graduó y se convirtió en profesor universitario. Sin embargo, me encontraba vulgar, sin educación, y sentía que no teníamos ningún punto en común. Me criticaba por obsesionarme con cosas pequeñas como calcular el costo de las compras, hablar solo de aceite, sal, vinagre y chismes domésticos, tan grosera e insoportable. Soporté su desprecio durante toda mi vida hasta que un día, mientras limpiaba, no pude resistir la tentación de abrir esa caja que antes no me atrevía a tocar. Fue entonces cuando me di cuenta de lo ridícula que había sido mi vida. Resulta que Sam había estado con Lisa todo el tiempo. Incluso había tomado dinero de mí para pagar la matrícula de ella en la universidad. No es de extrañar que siempre se quejara del alto costo de vida en la capital, de cómo el dinero no alcanzaba y cómo no podía conseguir un trabajo formal. Tuve que trabajar desesperadamente lavando platos, ahorrando cada centavo. Mis manos se agrietaron y me salieron congelaciones por el frío del invierno, pero ni siquiera podía comprar una botella de aceite de almejas. Mientras tanto, ellos gastaban mi dinero ganado con tanto esfuerzo, y Sam, en sus cartas, me miraba por encima del hombro, culpándome por separarlos. Incluso mis hijos sabían de su relación desde hacía mucho tiempo y me ayudaron a encubrirla. Me sentí helada por dentro, temblando mientras marcaba el número de Sam. Mi garganta se tensó y, por un momento, no pude hablar. Sam, impaciente, estaba a punto de colgar, pero me apresuré a hablar. Sé lo de ti y Lisa. Está bien, no hay nada que ocultarte. No entendía cómo alguien podía ser tan descarado. Mi corazón dolía, casi me faltaba el aire. Quería ir al hospital, pero mi hijo me miró solo con unos ojos complicados. Mamá, no hagas una escena. Si no hubieras caído al lago a propósito, papá nunca te habría casado. Le desperdiciaste toda la vida. Tú no eres feliz. ¿Para qué insistir? Capítulo 2. ¿Me caí al lago intencionadamente? En ese entonces, me gustaba Sam, pero después de que él me rechazó, dejé de pensar en él. Cuando me salvó del lago y, por el bien de las apariencias, se vio obligado a casarse conmigo. Me sentí culpable toda mi vida. Siempre quise compensarlo. Le expliqué a Sam que solo fue un accidente y que ni siquiera sabía que él estaba cerca, pero nunca imaginé que él nunca me creería. Más tarde, Sam trajo a Lisa a nuestra casa. Lisa ya era mayor, pero parecía que tenía 20 años menos que yo. Su cabello estaba bien peinado, con un pasador de perlas, y usaba zapatos de cuero modernos. En cuanto a mí, trabajé toda mi vida. Mi rostro estaba marcado por las dificultades del tiempo, y llevaba unos zapatos que había lavado hasta que casi se volvieron blancos. Sostenía un pañal que acababa de cambiarle a mi nieto. La diferencia era evidente, y me sentía completamente derrotada. Sam me miró con desprecio y dijo que, dado que no estábamos oficialmente casados, podía quedarme aquí con nuestro hijo, pero él viviría con Lisa. Me dijo que después de ese día, estaríamos oficialmente separados. Mis hijos, a quienes crié con tanto esfuerzo, y la nuera con la que gasté todos mis ahorros, se pusieron de pie junto a Lisa, como si ellos fueran la verdadera familia. Me instaron con impaciencia a dejar a Sam ir,
a dejar de aferrarme a él, y a dejarlo ser libre. Ante tal desilusión, tristeza y resentimiento, colapsé, escupiendo sangre y perdiendo el conocimiento. Vi las 2 batatas en mi bolso, y mis recuerdos lentamente regresaron. ¡Qué maravilloso! El cielo me había dado una segunda oportunidad. Esta vez, nunca más me casaría con Sam. Miré a los compañeros de clase en la sala. Los recuerdos eran tan lejanos que ni siquiera recordaba sus nombres. En mi vida pasada, la mayoría de ellos tenían carreras exitosas, pero yo estaba atrapada en casa, incapaz de asistir a una reunión de exalumnos porque mi hijo Luis devolvió el vestido que compré para la ocasión. No quería que avergonzara a su padre, pero esta vez sería diferente. Emma, ¿por qué sigues tan distraída? Sam aún no ha comido. ¿Por qué no corres a llevárselo? La clase va a empezar. Mónica, mi compañera de escritorio, me llamó. Estuve atónita por un momento. Luego finalmente volví en mí. Capítulo 3. En ese entonces, el pueblo estaba a 10 millas de la escuela y el comedor era caro. La mayoría de la gente traía su propia comida y volvía a casa por la noche después de las clases para comer. Comíamos 2 veces al día. Si no comías en la mañana, era imposible soportar el día y, por supuesto, no tendrías energía para estudiar. Aunque Sam había dejado claro que no le gustaba, me daba pena por él. A menudo se saltaba el desayuno y se mareaba de hambre, así que yo guardaba parte de mi desayuno para él y comía solo un poco. Como resultado, desarrollé problemas estomacales. En los últimos años de mi vida, cuando finalmente podía comer hasta llenarme, no podía disfrutar de alimentos grasos y aceitosos, y solo podía verlos. Sam levantó la cabeza del escritorio y nos miró fríamente a Mónica y a mí. Estoy bien, no comeré, pero vi cómo se agarraba el estómago, frunciendo el ceño, claramente tratando de suprimir el malestar. En mi vida pasada, precisamente esta actitud tan dura de su parte me atraía. En una época en la que todos luchaban por conseguir suficiente comida, prácticamente le supliqué que se comiera la mayor parte de mi desayuno. Después, Sam siempre actuaba como si no quisiera deberme nada, diciendo que me lo devolvería más tarde con comida, pero nunca lo hizo. Todo era solo hablar, nunca devolvía nada. Debí estar loca en mi vida pasada. ¿Cómo podía encontrar atractivo a alguien tan hipócrita? Al ver la expresión lastimera de Sam, ni siquiera quería darle una mirada. Ahora, solo mirar su rostro me repugnaba. Me di la vuelta, pelé la batata y di un gran bocado. Aunque estaba fría, aún sabía deliciosa y me llenó. En poco tiempo, me terminé las 2 batatas. Cuando Sam vio que no le iba a dar ninguna, su rostro se oscureció considerablemente. Sam me miró confundido, pero lo ignoré y rápidamente hojeé mi libro de texto. Afortunadamente, aunque habían pasado muchos años, no haber podido asistir a la universidad siempre había sido un arrepentimiento en mi corazón. En mi vida pasada, estudiaba en secreto con los libros de texto de mis hijos para consolidar mis conocimientos. Si no hubiera estado tan ocupada con las responsabilidades familiares y las limitaciones de tiempo, ya habría obtenido mi título, aunque solo fuera por autoestudio. Los conocimientos no me eran ajenos ahora. Con solo medio año para el examen de ingreso a la universidad, estaba segura de que esta vez entraría a la universidad que quería. Brillaré y contribuiré a mi país. Después de clase, recogí mis cosas rápidamente y corrí a casa. En mi vida pasada, si no hubiera sido por Sam, mis padres no habrían muerto. Pero ahora, ellos seguían vivos. Ellos fueron las personas que más me amaron. Después de que se fueron, aunque mis manos estaban llenas de congelaciones, nadie nunca preguntó si me dolía. Nunca dejaré que les pase algo otra vez. Capítulo 4. Estaba inmersa en mis pensamientos cuando levanté la cabeza y vi a Sam no muy lejos. Estaba encorvado por el dolor, como si estuviera luchando para soportar algo. No es mi problema. Lo miré fríamente y estaba a punto de rodearlo, pero Sam extendió la mano y bloqueó mi camino. Muévete. Las escenas de Sam traicionándome, rechazándome y siendo manipulado por su madre se repetían en mi mente. Cuando miraba a Sam, no podía ocultar mi disgusto por él. Emma, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente te has vuelto tan odiosa conmigo? Sam dio un paso hacia mí, acercándose aún más. Inmediatamente retrocedí para detenerlo. Aléjate de mí, o te denunciaré por acoso. Al escucharme, Sam se quedó en shock, con el rostro lleno de dolor, como si quisiera decir algo pero no pudiera. No me molesté en prestarle atención. Estaba a punto de irme cuando de repente escuché una voz llena de queja desde atrás. Emma, tengo hambre. Si tienes hambre, ve a casa y busca a mamá, dije fríamente, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa y vi a mi madre ocupada en la cocina y a mi padre justo regresando del trabajo, sosteniendo un gran tazón y bebiendo agua, mi renacimiento finalmente se sintió real. Mi madre se sorprendió por mis acciones.
pensando que algo me había pasado en la escuela. Después de algunas preguntas, le dije que simplemente estaba feliz porque pensaba que tal vez podría entrar a la universidad y me puse a llorar de alegría. En los siguientes días, ya no presté atención a Sam en la escuela. Dejé en claro que lo estaba cortando. Antes, Sam solía traer medio pan de grano a la escuela, pero desde que le di mi desayuno, nunca más trajo nada. Esos últimos días, tal vez no creía que yo cambiara tan de repente. Pensó que estaba haciendo algo para llamar su atención, así que no trajo desayuno, lo que provocó que se desmayara de hambre durante la clase. Yo simplemente lo observé fríamente. Después de escuchar que Sam se desmayó por hambre, Mónica me criticó por no seguir trayéndole comida. No le debo nada. Si da pena, puedes darle tu comida. Mónica no dijo nada más. Después de la clase, seguí caminando separada de Sam. En mi vida pasada, siempre caminaba detrás de mí a lo lejos, pero hoy, no había rastro de él. De repente me di cuenta. Hoy es el día en que, en mi vida pasada, Sam me salvó de ahogarme. Casi olvido este momento tan crucial. Delante de mí había una colina casi vertical. Al bajar, solo podías agarrarte de las ramas de los árboles a ambos lados, usándolas para bajar con cuidado. Si no tenías cuidado, podrías caerte. Abajo, un camino estrecho conducía a un lago muy profundo. Había otras rutas hacia el pueblo, pero si quería evitar esta, probablemente llegaría a casa cuando ya estuviera oscuro. Apreté los puños, jurando en silencio que esta vez no cometería el mismo error. Justo cuando estaba a punto de bajar, de repente vi a alguien caminando hacia mí desde la distancia. Capítulo 5. Se veía más joven, con los ojos más brillantes. Era Lisa. Ya no era la misma Lisa que había visto en mis últimos años, toda arreglada y mirándome con desdén y arrogancia. Ahora, era una intelectual rural, su rostro tan oscurecido por el sol como el mío, con la espalda delgada y el rostro amarillo pálido, luciendo demacrada y agotada. En mi vida pasada, ella me culpaba por haber roto su relación con Sam, así que esta vez, yo iba a cumplir sus deseos. Aunque no estaba segura de que Lisa fuera a caer al agua, mi ojo derecho empezó a temblar incontrolablemente, y mi intuición me decía que mi caída en el pasado no fue un simple accidente. Pronto lo sabría. Rápidamente encontré un lugar para esconderme y esperé para observar. No pasó mucho tiempo antes de que Lisa llegara a la pendiente y comenzara a bajar, aferrándose a las ramas. Esperé un rato, pero no pasó nada, y no pude evitar sentirme un poco decepcionada. ¿Será que en mi vida pasada simplemente tuve mala suerte? Había caminado por este camino tantas veces. ¿Por qué caí ese día? Justo cuando pensaba en esto, de repente escuché un suspiro, seguido del sonido de algo pesado cayendo al agua. Me paré en la pendiente y miré hacia abajo, viendo a Lisa luchando en el agua, mientras Sam estaba al otro lado del lago. Tan pronto como escuchó el chapoteo, saltó al agua y nadó hacia el sonido. Era cierto, en mi vida pasada, no fue un accidente, fue una trampa de Sam. En ese entonces, ya le había confesado mis sentimientos a Sam, diciéndole que me gustaba, pero él me rechazó en la superficie mientras secretamente preparaba esta trampa para hacerme sentir culpable, controlándome por el resto de mi vida. Su madre nunca me trató bien tampoco. Si no fuera por salvarte, mi hijo nunca se habría casado con una desgracia como tú. Ahora es profesor, y muchas chicas de la ciudad están detrás de él. ¿Quién sabe cuántas vidas de buena suerte tuviste que tener para casarte en mi familia y disfrutar de la vida? Mi corazón hervía de odio, y sin darme cuenta, me mordí el labio hasta sangrar. Esta vez, no los dejaría salirse con la suya. Estaba esperando ver su caída. Tan pronto como Sam sacó a Lisa del agua, su madre, junto con un grupo de personas, vino a ver el espectáculo. Ayer vi un campo de setas aquí, pero hoy ya no quedan. Me pregunto qué niño travieso las recogió todas. ¡Ay, Dios! Alguien se ha caído al agua. Vamos a ver. Capítulo 6. En mi vida pasada, yo era la que fue salvada. Estaba en los brazos de Sam, casi sin ropa, y toda la escena fue presenciada por todos. En menos de medio día, se esparció por todo el pueblo. En esta vida, me mantuve al margen y observé en silencio el espectáculo desde la pendiente. Con mis ojos agudos, vi que cuando Sam se dio cuenta de que la persona luchando en el agua era Lisa, se quedó congelado por un momento, pero rápidamente reaccionó, y después de una breve vacilación, aprovechó la oportunidad y desabrochó su ropa mientras Lisa no se daba cuenta. Parpadeé. En la carta que Sam le había escrito a Lisa en mi vida pasada, decía que le había gustado desde la secundaria, pero debido a su situación familiar, no se atrevió a confesar. Luego, terminó casándose conmigo porque me aferré a él después de que me salvó. Ahora, parecía que no tenía la intención de aprovecharse de mí, y estaba usando esta oportunidad para estar con la mujer que realmente amaba. Pero en el siguiente momento, Lisa de repente empujó a Sam,
¿Quién te pidió que me salvaras? Falsa amabilidad. Lisa rápidamente se cubrió con su ropa, y después de decir estas palabras, se levantó y corrió. La madre de Sam, al darse cuenta de que habían salvado a la persona equivocada, no gritó como en la vida pasada, pero con tantas personas como testigos. El hecho de que Sam hubiera sostenido a Lisa en sus brazos después de que ella cayera al agua pronto se esparció por todo el pueblo. Suspiré de alivio, pensando que estaría esperando noticias de la boda de Sam y Lisa, pero para mi sorpresa, incluso con todos los chismes, Lisa aún no quería casarse con Sam. Lisa pronto podría tomar el examen de ingreso a la universidad. Una vez que lo aprobara, podría regresar a la ciudad. No quería casarse con Sam en absoluto, aunque Sam también tomaría el examen. ¿Cómo podría garantizar que aprobaría? Aunque Sam aprobó el examen en mi vida pasada, Lisa no lo sabía. En mi vida pasada, después de que entró a la Universidad de Pekín, finalmente comenzó a ver a Lisa, pidiéndole que fuera al cine con él, comprándole sujetadores y buscando excusas para pedirme dinero una y otra vez. Parece que, en mi vida pasada, yo era la única que estaba perdidamente enamorada. Capítulo 7. Pensé que en esta vida, Sam y yo no tendríamos ningún lazo, pero nunca imaginé que él seguiría aferrándose a mí. Hoy, era día festivo en la escuela, y justo había terminado de recoger la hierba para los cerdos cuando vi a Sam de pie en la puerta de mi casa. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, y caminó hacia mí de inmediato. Emma, por fin regresas. Te he estado esperando toda la mañana. ¿Qué quieres que haga? No quería lidiar con él, así que solo agarré la hierba para los cerdos y me dirigí al patio trasero. Espera, necesito hablar contigo. Al ver que lo ignoraba, Sam me arrebató la hierba de las manos, la tiró al suelo y me bloqueó el paso. Emma, ¿no dijiste antes que me gustabas? Yo acepté. Mientras tu familia me apoye para terminar la universidad, cuando obtenga mi título, podemos casarnos. Sam presionó sus manos sobre mis hombros, con el ceño fruncido y una expresión de queja, buscando mi aprobación. Sujeté fuertemente el cuchillo del carnicero, resistiendo la tentación de cortarle la mano, con una sonrisa que no era realmente una sonrisa. Lo miré. Sam, ¿me gustas? Cuando Sam escuchó esto, su expresión se alivió al instante, como si fuera exactamente lo que esperaba. Se detuvo un momento y suspiró. Aunque ahora no me gustas, si insistes, creo que con el tiempo desarrollaremos sentimientos el uno por el otro. Al escuchar esto, el odio que sentía por Sam se desvaneció al instante. El dolor de haber sido traicionada por él en mi vida pasada, todo el sufrimiento y los compromisos que hice para obtener su aprobación. Toda la amargura ahora parecía ridícula. Haber soportado todo eso por alguien como él no valía la pena en absoluto. En esta nueva vida, mi enfoque debería ser mi familia y mis estudios. Incluso el odio que sentía por Sam no merecía ocupar tanto de mi atención. Alguien como él realmente no lo merecía. Pues bien, Sam, resulta que ya no me gustas. Espero que sigas con eso y dejes de molestarme de ahora en adelante. Con eso, me agaché para recoger la hierba para los cerdos y me preparé para irme. Emma, no lo lamentes. Cuando entre a la universidad y consiga un buen trabajo, si vuelves a pedírmelo, será demasiado tarde. Capítulo 8. Me burlé, sin responder. Emma, no seas tan codiciosa. Admite que estos días, al ignorarme, me has hecho prestarte más atención. Pero ahora te he dado una oportunidad. ¿De verdad necesitas verme casarme con Lisa para dejar de comportarte así? Sam ya se estaba frustrando. Tal vez en mi vida pasada le di demasiada confianza, haciéndole pensar que yo era la que lo necesitaba. ¿Lisa siquiera te miraría? Deja de soñar. Me di la vuelta, mirándolo con incredulidad. Está bien, cuando me case con ella, entonces espera y llora, dijo Sam, antes de irse furioso. Casarse, claro. Dos personas egoístas deberían estar atadas juntas. En esta vida, sin que me chupe la sangre, quiero ver qué tipo de vida pueden tener. Emma, aquí te has equivocado. Debo hablar contigo. Sam es un buen chico, es guapo, le va bien en los estudios. Si no fuera por su situación familiar, ¿por qué te miraría a ti? Roxana de la casa de al lado contaba los méritos de Sam con los dedos mientras me reprendía. Parecía que había escuchado nuestra conversación. Roxana y mi familia no se llevaban bien. En mi vida pasada, después de que la familia de Sam se mudó aquí, ella provocó problemas, haciendo que su madre me pusiera reglas, haciéndome la vida miserable. Respondí fríamente. No te preocupes. Y por cierto, mis calificaciones son mucho mejores que las de él. ¿De qué sirven las buenas calificaciones de una chica? Al final, igual tendrás que casarte y tener hijos. El hombre es tu apoyo. Si pierdes a Sam, me pregunto qué tipo de hombre feo terminarás encontrando. No importa lo que sea, no terminaré peor que tú. El esposo de Roxana era violento,
perezoso y a menudo se le descontaban puntos en el trabajo. Cuando bebía, la golpeaba a ella y a los niños, haciéndolos gritar de dolor. Mis padres no podían soportarlo, así que la ayudaron 2 veces, pero ella se burló de nosotros, diciéndonos que no nos metiéramos en los asuntos ajenos. Incluso después de ser golpeada hasta quedar morada, Roxana defendió a su esposo abusivo, diciendo que todos los hombres golpean a sus esposas, y al menos el suyo la amaba tanto que no la mataba. Como mis padres nunca levantaron la mano, Roxana se volvió celosa y resentida, desviando toda su amargura hacia mi familia. Incluso cuando llevaba fertilizante o estiércol, accidentalmente lo derramaba frente a nuestra casa. Realmente te lo mereces. Te estoy hablando y esa es la actitud que me das. Por edad deberías llamarme tía. Esta frase casi fue un insulto directo. Justo cuando iba a responder, alguien se puso frente a mí. Tu boca es más sucia que un retrete. ¿De verdad mereces que te llamen tía? Prueba a insultar a mi hermana de nuevo y ve lo que pasa. Al ver la figura familiar frente a mí, mis ojos se llenaron de lágrimas. Era mi hermano mayor. En mi vida pasada, después de que nuestros padres murieron, nos distanciamos, pero cuando estaban vivos, él siempre me defendía. Olvídalo, no discutas con ella. Hermano, debes tener hambre. Te hace 2 batatas. Ve a comer. Eres la única que se preocupa por mí. Mi hermano sonrió y, al ver que estaba llorando, me limpió las lágrimas apresuradamente, mientras regañaba a Roxana para que se fuera. Capítulo 9. Un mes después, Sam y Lisa finalmente se casaron. Como aún no tenían la edad legal para registrar su matrimonio, solo celebraron una pequeña fiesta, y Lisa también se mudó de la comuna para vivir con él. Fui a ver el alboroto, y durante el banquete, Lisa me miraba con una expresión desafiante que me dejó confundida. ¿Será que ella también ha reencarnado? 2 meses después, por fin llegó el tan esperado examen de ingreso a la universidad. Esta vez, fui mucho más cuidadosa. Me aseguré de cubrirme con la manta más gruesa por la noche. Bebí solo agua hervida en lugar de agua del grifo, y hice todo lo posible para evitar el error que cometí en mi vida pasada cuando perdí el examen por intoxicación alimentaria. Antes del examen, Sam inesperadamente vino a verme. Estaba sosteniendo la mano de Lisa, aparentemente tratando de presumir. Ambos lucían tan enamorados y dulces. Sam incluso me dio un huevo rojo, pidiéndome que lo comiera rápido para atraer buena suerte, deseándome éxito para ingresar a la universidad de mis sueños. Vamos, cómelo. Emma, ¿acaso estás triste viéndonos casados y no puedes comer? Te lo agradezco, pero mejor guárdalo para ustedes 2. Le devolví el huevo a Lisa. No quería comer el huevo rojo de Sam. Me sentía extraña. En mi vida pasada, antes del examen de ingreso a la universidad, Sam me dio un camote, y luego sufrí intoxicación alimentaria y casi no podía levantarme. Es difícil no sospechar que él tuvo algo que ver con eso. Probablemente lo hizo solo para mantenerme en casa, trabajando incansablemente para apoyarlo en su educación. Sam, al ver que no iba a comer, trató de provocarme más. Furioso, le arrancó el huevo a Lisa y trató de dármelo nuevamente. ¿Por qué no quieres comer nuestro huevo rojo? ¿No te gusta vernos felices? Me eché atrás rápidamente, como si estuviera tratando con un loco. Era completamente irracional, pero a Sam no le gustó. Me persiguió, decidido a obligarme a comerlo. Ahora, los huevos eran algo valioso. ¿De verdad podría ser tan amable? Tenía que haber algo sospechoso en ese huevo. No estaba dispuesta a seguirles el juego. No podía creer que fuera tan insistente en hacerme comerlo. Tal vez podría tomarlo, buscar una oportunidad y tirarlo. Para mi sorpresa, Mónica apareció corriendo. Al vernos discutir por el huevo, pensó que estábamos siendo demasiado educados. Sin pensarlo, le arrebató el huevo a Sam, lo peló y lo comió allí mismo. Bueno, no tuve suficiente para el desayuno. Como ustedes no lo quieren, me lo comeré yo. Terminó y, sin esperar nuestra reacción, corrió rápidamente. Efectivamente, poco después del examen, el rostro de Mónica se volvió pálido. Después de un fuerte plop, un mal olor se esparció, y ella levantó la mano con debilidad, dirigiéndose al baño. Después del examen, Mónica me acorraló en la puerta. Su rostro estaba sin color, sus ojos llenos de odio, exigiendo una explicación. Después de comer tu huevo, no pude dejar de tener diarrea. Emma, si te atreves a dañarme, haré que no apruebes el examen. La puerta estaba rodeada de espectadores. Sonreí fríamente. Mónica, en primer lugar, ese huevo fue uno que tú me arrebataste. Yo no te lo di voluntariamente. En segundo lugar, si tus ojos están funcionando correctamente, deberías poder notar que era un huevo rojo, ¿verdad? Ese era el huevo que Sam y Lisa usaron para su boda. Si buscas a alguien a quien culpar, deberían ser ellos, no yo.
Mónica se quedó paralizada por un momento. Sabía que ella tenía sentimientos por Sam. En mi vida pasada, ella me había dificultado la vida debido a él, pero esta vez, Sam ya estaba casado, y ella misma había sido perjudicada por sus propias acciones, arruinando sus posibilidades en el examen de ingreso a la universidad. Me preguntaba cómo reaccionaría ahora. Por la tarde, escuché que Sam y Lisa habían sido arrestados por envenenar a Mónica durante el examen de ingreso a la universidad. No mostré ninguna emoción por fuera, pero por dentro no pude evitar sentir una alegría secreta. Al fin, recibieron lo que se merecían. Cuando regresé al pueblo, la noticia ya se había propagado. Sam y Lisa habían puesto laxantes en el huevo rojo que le dieron a Mónica, y ambos fueron arrestados por la policía. Al final, la familia de Sam pagó 30 yuanes para disculparse con Mónica en privado, y el asunto se resolvió. Después de este incidente, la reputación de la familia Sam quedó completamente arruinada. Aunque la madre de Sam había sido dura y a veces irracional, era una viuda, y sin ser fuerte, ¿cómo podía mantener a su familia? Los aldeanos habían sido bastante tolerantes con ella, pero ahora, con este escándalo, cada vez que alguien veía a algún miembro de la familia de Sam, hacía todo lo posible por evitarlo. Capítulo 10. Vaya, atreviéndose a envenenar a alguien con laxantes a tan corta edad. ¿Qué harán en el futuro? ¿Recurrirán al veneno en cualquier disputa? En cuanto a las familias que recibieron los huevos rojos, no tenían miedo de comerlos. Después de todo, los laxantes no matan. Si los comieron por error, al menos podrían recibir algo de compensación de la familia de Sam. 30 yuanes no es una suma pequeña. La madre de Sam siempre había sido muy tacaña a lo largo de los años, aunque tenía algunos ahorros. No mucho tiempo atrás, la boda de Sam y Lisa les costó bastante dinero, y luego tuvieron que pagar la compensación de 30 yuanes. El dinero restante apenas alcanzaba para los estudios de Sam y Elena. En mi vida pasada, para este momento, ya me había casado con Sam. Él me dio 50 yuanes como precio de la novia, pero no hubo promesas adicionales. Originalmente, mis padres y mi hermano no querían que me casara con él y sufriera, pero en mi vida pasada, fui tonta y insistí en casarme con él. Mis padres no pudieron detenerme y cedieron. Después de casarnos, Sam encontró una excusa para tomar los 50 yuanes que me había dado. Más tarde, cuando mis padres fallecieron y mi hermano se fue, la familia de Sam se apoderó de todo. Tomaron la casa de mi familia y hasta el dinero que mis padres habían escondido fue saqueado por su madre. En mi vida pasada, después de casarse conmigo, la familia de Sam nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Mientras Sam estudiaba, yo trabajaba en el campo estando embarazada, y cuando se convirtió en profesor, su salario era bajo. Tuve que llevar a los niños y vender cosas en el mercado para llegar a fin de mes. Sam se avergonzaba y a menudo se encolerizaba por el hecho de que vendiera cosas en el mercado, pero nunca me dio un solo centavo de su salario. Si no vendía en el mercado, ¿cómo iba a sobrevivir? Pensando en esto, un torrente de ira se levantó en mi corazón. Sam, solo porque no entró a la universidad, no estuvo tan mal. En mi vida pasada, destruyó mi familia. Esta vez, sin mi apoyo. Me pregunto cómo acabará cuando se encuentre con un jabalí salvaje. 2 meses después, alguien en el pueblo dijo que había encontrado ginseng en la montaña trasera. Se decía que era viejo y valía más de 100 yuanes. De repente, todos en el pueblo perdieron el interés en su trabajo. Después de terminar sus tareas, todos corrieron hacia la montaña, esperando tener la misma suerte y encontrar ginseng también. Capítulo 11. En mi vida anterior, Sam estaba obsesionado con hacerse rico. Pasaba todos los días dando vueltas por la montaña trasera, y cuando no encontraba ginseng, tercamente se adentró aún más profundo, olvidando completamente que en esas profundidades había tigres y jabalíes. En aquel entonces, yo ya estaba embarazada. Mi padre había entrado en la montaña para cazar un faisán y así darme algo más nutritivo, pero en vez de atrapar al faisán, se encontró con Sam, perseguido por un jabalí enfurecido. Mi padre perdió la vida por salvarlo. En esta vida, aferré a mi padre con desesperación, diciéndole muy en serio que tuve un sueño donde él era gravemente herido por un jabalí en la montaña trasera, y poco después fallecía. Mi madre, devastada por la tristeza, también lo siguió al poco tiempo. Mientras hablaba, reviví claramente los recuerdos de la muerte de mis padres y los tormentos que sufrí en casa de Sam en mi vida anterior. Las emociones me desbordaron por completo y lloré hasta quedar con los ojos hinchados y rojos. Mi padre originalmente tenía intención de ir a buscar ginseng, pero al verme tan afectada, rápidamente cambió de idea. Me prometió con solemnidad que no iría, y así pude tranquilizarme finalmente. En cuanto al resto del pueblo, en mi vida pasada nadie más que Sam se adentró profundamente en la montaña. Tras el accidente de mi padre, nadie volvió a atreverse. Por eso, no advertí a los demás. A fin de cuentas, si ahora les decía que había un jabalí peligroso,
¿Quién me creería? Inicialmente pensé que escucharía noticias sobre que Sam había resultado herido por el jabalí, pero 3 días después, la víctima fue el marido de Roxana, nuestra vecina. Murió en el acto, embestido por el jabalí mientras intentaba salvar a Sam. Se decía que la escena era terrible, cubierta de sangre, pero no lograba entender por qué el marido de Roxana arriesgaría su vida por Sam. No tenía ningún sentido. Si realmente se encontraban con un jabalí, ese hombre ni siquiera salvaría a su propio hijo, mucho menos a Sam. Cuando Roxana escuchó la noticia, quedó completamente atónita. Corrió a la casa de Sam como una loca, haciendo un escándalo, gritando que Sam tenía que pagar con su vida. La madre de Sam, aunque era de lengua afilada y buena para las peleas, no pudo defenderse esta vez. Esto era un asunto de vida o muerte, y su hijo claramente había salido beneficiado de la situación. Así que, aunque Roxana la abofeteó salvajemente en la cara, no se atrevió a responder. Su rostro se hinchó de los golpes, pero no le quedó más remedio que soportarlo. Roxana estaba acostumbrada a que su marido la golpeara, ya que en aquella época era algo demasiado común. Sin embargo, ser viuda sin un hombre en casa y con hijos demasiado pequeños para mantenerla hacía la vida increíblemente difícil. Sin un hombre, una mujer se convertía fácilmente en el blanco de los chismes y enfrentaba problemas en todos lados. Para ella, era como si el mundo se hubiera derrumbado. Al final, Roxana llamó a la policía y dejó de ir al trabajo. Acampó afuera de la casa de Sam, haciendo un escándalo durante casi medio mes con sus 2 hijos. Lloraba y maldecía a gritos todos los días. Cuando tenían hambre, comían la comida de la familia de Sam. La madre de Sam no tuvo otra opción que apretar los dientes y aceptar pagarle 500 yuanes en compensación. Esta vez, la familia de Sam quedó completamente en la ruina. Después de gastar sus últimos 20 yuanes, aún debían 480 yuanes. Olvídate de enviar a Sam y Elena a la escuela, simplemente poner comida en la mesa y mantener a la familia con vida se convirtió en un desafío. Al ver la cantidad de deuda que tenía la familia, Lisa armó un escándalo y exigió el divorcio de Sam. Naturalmente, la familia de Sam se negó. Al final, Lisa amenazó con que si no la dejaban ir, se golpearía la cabeza contra la pared y se mataría. La madre de Sam, aún furiosa por la gran cantidad de dinero que tuvieron que pagar, no tenía dónde desahogar su enojo. Al ver a Lisa actuando así, perdió la paciencia. Saltó y le dio una bofetada tan fuerte que Lisa se desmayó. Capítulo 12. Poco después, se publicaron los resultados del examen de ingreso a la universidad. Desde temprano en la mañana, mi párpado izquierdo no dejaba de temblar. Poco después, escuché que alguien llamaba a la puerta. En la entrada estaba el líder del pueblo, con una sonrisa radiante en el rostro. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó aún más, como una flor en plena floración. En sus manos sostenía una carta de aceptación de la Universidad de Pekín, una carta que en mi vida pasada solo pude soñar, un deseo no cumplido que me dejó con una espina en el corazón durante 60 años. Abrí el sobre y, al ver el nombre, Emma, impreso en él, una sensación de melancolía me invadió. Había perdido esta oportunidad por demasiado tiempo, 60 años, toda una vida. Incluso ahora, sosteniéndola en mis manos, me parecía irreal, como si no pudiera creer que finalmente era mía. Felicidades, Emma, eres increíble, la primera universitaria del pueblo de Tupo. Finalmente, un fénix dorado ha salido volando de este humilde nido. Nos has dado orgullo a todos, a tu familia y a nuestro pueblo. Mis padres tomaron la carta de aceptación y la examinaron con detenimiento, con una mezcla de emoción y asombro en sus rostros. Incluso mi hermano mayor no pudo ocultar su emoción. En mi vida pasada, él había sacrificado su propia oportunidad de estudiar para dármela a mí. Sin embargo, lo decepcioné, traicioné su sacrificio e indirectamente lastimé a nuestros padres. Nos distanciamos, y al final, nunca llegué a verlo antes de morir. Esta vez, lo compensaría, pronto. Los vecinos comenzaron a llegar para presenciar el momento. Aquellos que antes me llamaban una carga inútil, que decían que mis padres estaban desperdiciando dinero en mi educación, ahora mostraban una cara completamente diferente. Me llenaron de elogios sin cesar, con sonrisas tan amplias como podían. Algunos, con envidia, soltaban comentarios amargos, mientras que otros intentaban presentarme posibles candidatos para matrimonio. Finalmente, después de que la multitud se dispersara, guardé mi carta de aceptación y me volví para entrar a la casa. Pero en la distancia, vi una figura familiar y desgastada. Emma, tú también has vuelto, ¿verdad? Sam me miraba con una expresión llena de emoción, sus ojos rebosantes de nostalgia y arrepentimiento. Emma, ahora me doy cuenta, tú eras la persona más indicada para mí. También entraste a la universidad. Eso es increíble. Cuando yo lo logre también, podremos ir juntos. Al ver mi indiferencia,
Un rastro de rigidez cruzó su rostro, pero rápidamente lo ocultó y forzó una sonrisa. Emma, ¿por qué no me hablas? Si quieres, puedo divorciarme de Lisa de inmediato. Podemos hacer una fiesta de bodas primero y, cuando cumplas la edad legal, nos casaremos de inmediato. ¿Qué te parece? Solté una risa irónica, con burla en mi rostro. Parecía que en esta vida, nuestros roles se habían invertido. Al ver que Sam seguía parloteando sin parar, intentando engañarme para llenar el vacío en la familia de Sam, lo interrumpí de inmediato. ¿Qué te hace pensar que yo, Emma, podría estar interesada en un hombre divorciado 2 veces, con antecedentes, y que ni siquiera pudo entrar a la universidad? Sam, sigues siendo tan egocéntrico como siempre. Lo miré con total indiferencia, como si estuviera viendo algo repugnante. En mi vida pasada, Sam era un profesor arrogante, y despreciarme se había convertido en su hábito. Pero ahora, al recibir él mismo esa mirada de desprecio, no pudo soportarlo. Su rostro se torció de ira, apretó los dientes y, de repente, levantó la mano, listo para abofetearme. Emma, creo que te he dado demasiado crédito. En tu vida pasada, no eras más que una campesina desaliñada. ¿Cómo podías ser digna de mí? Desperdiciaste la mitad de mi vida, y aún así te di un hijo y una hija. Piénsalo bien, porque si no te casas conmigo en esta vida, tus hijos nunca nacerán. Ja, esos 2 ingratos que se aferraban a Lisa, ¿y a mí qué me importa? Antes de que su bofetada pudiera alcanzarme, ya le había dado una patada con todas mis fuerzas donde más le dolía. Un grito desgarrador salió de su garganta mientras se sujetaba la entrepierna y se retorcía en el suelo de dolor. Ni siquiera me molesté en mirarlo. Me di la vuelta, entré a casa y cerré la puerta, rápido y limpio. Pero para mi sorpresa, esa misma tarde, la madre de Sam apareció en mi puerta, arrastrando a Sam y a Elena con ella. Emma, sé que siempre has querido a nuestro Sam. Ya le dije que se divorcie de esa zorra de Lisa. Eres la única nuera que esta anciana ha reconocido, y ahora que te llegó la carta de aceptación a la universidad, es una doble celebración. Sal y pongamos fecha para arreglarlo todo con Sam. La madre de Sam gritaba con todas sus fuerzas en la entrada, y en cuestión de minutos, una multitud de vecinos se reunió para ver el espectáculo. Una de las vecinas se rió con burla. Señora, Emma va a ser universitaria. ¿Cómo cree que todavía va a querer a su hijo? Deje de hacer el ridículo aquí. Exacto, exacto. La familia de Sam cree que todos los demás son tontos. Con esa deuda enorme y su nombre hecho polvo, Emma tendría que estar loca para meterse en esa trampa. No entienden nada. Emma podrá parecer muy decente, pero mi hijo ya la ha tocado. Si no se casa con nuestra familia, veamos qué otra familia la querrá. Va, una zapatilla usada, nada más. En cuanto esas palabras salieron, la multitud explotó. Mi hermano mayor, al escuchar eso, no pudo contenerse más. Agarró una pala y estuvo a punto de partirle la boca a la madre de Sam. Lo sujeté rápidamente y lo tranquilicé. Hermano, no te apresures. Esto es calumnia. Cuanto más escándalo hagan ahora, más llorarán cuando los metan presos. Bien dicho, aplaudí mientras abría la puerta. Todos se quedaron atónitos. Todos han escuchado lo que ella dijo. Cuando llegue el momento, espero que puedan servir de testigos. Yo, Emma, jamás me fijaría en un inútil como Sam. Tío, por favor ve a la comisaría por mí. Esta familia está inventando mentiras para aferrarse a mí, sin importarles mi reputación. Cada palabra que ha dicho no es más que un intento de empujarme a la desesperación. Si hoy puede difamarme a mí, mañana puede difamar a cualquiera. Apenas terminé de hablar, los rostros de los espectadores cambiaron. Sí, al principio esto no tenía nada que ver con ellos. Pero, ¿quién no tenía una hija en casa? Si la madre de Sam era capaz de soltar mentiras tan venenosas hoy, ¿quién podía asegurar que no lo haría con alguien más mañana? En esta época, destruir la reputación de alguien era tan grave como cometer un asesinato. Mi tío, que tenía una buena relación con mi familia, ya había salido corriendo a denunciar el incidente a la policía. Al ver que realmente quería involucrar a las autoridades, un destello de pánico cruzó el rostro de Sam, pero pronto fue reemplazado por una expresión cruel y despiadada. Emma, deja de fingir, haz que vuelva ahora mismo. ¿Policía? ¿Para qué? ¿Acaso crees que no sé qué clase de mujer eres? Puedo demostrar que todo lo que mi madre dijo es cierto. Si no, ¿cómo explicas que yo sepa que tienes una marca de nacimiento en forma de media luna en la cintura? Apenas terminó de hablar, la mirada de todos sobre mí cambió. El rostro de mis padres se volvió pálido como la muerte. Apreté los puños con fuerza. Por supuesto que Sam sabía sobre mi marca de nacimiento, tenía recuerdos de nuestra vida pasada. Pero en esta vida, no teníamos ninguna relación. Ahora que lo había dicho frente a todos, su acusación era una sentencia de muerte para mi reputación. Las únicas opciones que me quedaban eran la muerte,
o casarme con él. Mis uñas se clavaron en mis palmas. ¿Por qué? En esta vida, incluso después de mantenerme lejos de él, ¿todavía se aferraba a mí como una garrapata? Incluso si lograba obligarme a casarme con él, solo haría una cosa: acabar con toda su familia con un frasco de veneno para ratas. Si pensaban que volvería a ser su sirvienta, estaban soñando. Capítulo 13. En un instante de lucidez, algo cruzó por mi mente. Sam, yo no tengo ninguna marca de nacimiento en la cintura. Te aconsejo que confieses en cuanto llegue la policía. O si no, me acerqué a Sam y le susurré en un tono que solo nosotros dos pudimos escuchar. Ese día en la colina trasera, no fui la única que vio lo que pasó. El esposo de Roxana nunca intentó salvarte. Fuiste tú quien lo empujó a la muerte a propósito. Los ojos de Sam se abrieron de par en par, y su rostro se volvió completamente pálido. Así que tenía razón. El esposo de Roxana nunca lo salvó. Lo más probable era que Sam lo hubiera empujado hacia el jabalí para salvarse a sí mismo. Lo que significaba que, en mi vida pasada, mi padre también debió haber sido asesinado por él de la misma manera. Con ese pensamiento, mi odio hacia Sam solo se hizo más profundo. Lamentablemente, estaba mintiendo. No tenía testigos. Si los tuviera, su familia no solo pagaría una indemnización, Sam estaría enfrentando un pelotón de fusilamiento. Sam parecía haberlo entendido también. Su expresión se llenó de culpa, y ya no se atrevió a mirarme a los ojos. Cuando llegó la policía, Sam no intentó defenderse, confesó de inmediato. Con tantos testigos en la escena que podían probar cómo él y su madre me habían difamado, presenté cargos, y ambos fueron expuestos públicamente en una marcha de vergüenza antes de ser sentenciados a 6 meses de trabajo en una granja. Aún así, mi reputación ya había sido destruida por las mentiras de su familia, pero no me importaba. Hacía tiempo que había dejado de creer en el amor. En esta vida, lo único que me importaba era darle a mi familia una vida mejor y contribuir a mi país. Reuní el dinero para mi matrícula vendiendo productos en un puesto callejero. Después de graduarme de la universidad, continué con mis estudios y más tarde ingresé a un instituto de investigación especializado en tecnología de chips. 10 años después, volví al pueblo de Tupo, y el lugar había cambiado por completo. Cuando me fui a estudiar, dejé el negocio del puesto callejero a mi hermano mayor. Compartí mis ganancias con él y le conté sobre las futuras políticas económicas. Su negocio prosperó y eventualmente fundó su propia empresa. Compramos varias casas con patio en Pekín antes de que los precios de las propiedades se dispararan e invertimos en acciones que multiplicaron su valor. Con los años, habíamos alcanzado la libertad financiera. Donamos dinero al condado para ayudar a construir carreteras y puentes en Tupo. Ahora, este lugar ya no era el mismo que hace 10 años. El país se había vuelto fuerte, y todos tenían suficiente para comer y ropa nueva que vestir. En esta vida, me mantuve alejada del amor y me dediqué por completo a mi carrera. Y no me arrepiento en absoluto.